Saludos, mi nombre es José Gabriel Velázquez y junto con mis compañeros Ángel Torres e Isabela González les hablaremos un poco sobre los géneros periodísticos en el periodismo económico. El periodismo económico es una rama del periodismo orientada a informar y analizar los hechos más importantes, interesantes y recientes del ámbito de la economía. Esto comprende lo que es el mercado bursátil, la macroeconomía, el Producto Interno Bruto y, claro, las finanzas. Todo esto en el ámbito nacional o internacional. Por su naturaleza, el periodismo económico está sujeto a los mismos géneros que otros tipos de periodismo, es decir, el género informativo, el género de opinión y el género interpretativo, pero no necesariamente todos los subgéneros de estos géneros aplican para el periodismo económico. El periodismo económico se desarrolla en los siguientes géneros. La noticia. La noticia es un breve texto de actualidad reciente, que no admite la opinión del autor, lo que le hace un género netamente informativo. Contiene todo aquello que sea de interés, sorpresivo o incluso importante para la ciudadanía. El reportaje. El reportaje es un texto de carácter híbrido, ya que su principal función es informar. Sin embargo, admite la opinión del autor, lo que lo hace un género interpretativo en teoría. El reportaje surge para explicar una problemática, contar un suceso e incluso plantear una hipótesis. El reportaje puede venir de cualquier hecho, de hechos noticiosos o hechos de que incluso sin ser una noticia pueden estar presentes en nuestra vida cotidiana. Este subgénero o género busca destacar las circunstancias y el ambiente que enmarcan un hecho. Soy Isabela González. Conocemos que la información económica es una especialización del periodismo que tiene suma importancia y peso en el ámbito social, ya que es de interés primordial para todo tipo de usuarios. El principal trabajo del periodismo económico es recopilar los datos numéricos que van a ser transformados en información y van a ser presentados a la sociedad de una manera clara y entendible, sin sobrecargar las noticias y evitando el uso excesivo de tecnicismos para que hasta las personas que no son expertas puedan comprender de qué se está hablando. Las principales noticias trabajadas bajo este estilo de periodismo son los resultados económicos de empresas y entes financieros, así como también conocer las alianzas estratégicas, empresariales y comerciales que benefician a cada sector. Además, la gente lo consulta para tener una idea general de la economía que se está manejando dentro de un país, que generalmente viene acompañada con un panorama de la economía internacional y sus implicaciones con la economía nacional. Y por último, otro de los apartados que la gente busca del periodismo económico están en el área de actividad y producción, que estas a su vez influyen en los precios, las rentas, los empleos dentro del país. Una vez resaltados estos puntos, podemos continuar explicando cuáles son los géneros que mayormente se utilizan dentro del periodismo económico. En tercer lugar tenemos la crónica. La crónica es la narración de un acontecimiento conforme se fueron desarrollando los hechos y aportando información con base en la opinión del autor. En este tipo de textos se analizan, se valoran y se interpretan hechos en específico. Se narran en tercera persona y se aparta de la neutralidad del discurso informativo, además de utilizar recursos literarios y lingüísticos. También se encuentra la entrevista. La entrevista es un género interpretativo donde el autor utiliza la opinión del entrevistado para poder desarrollar el texto. Aquí la información es la opinión y el periodista tiene el deber de mantenerse neutral en su posición. Por otro lado se encuentra el artículo de opinión. Este es un texto explicativo o argumentativo que trata de cualquier tema con libertad expresiva. En este mismo orden de ideas se encuentra la columna. Este es un texto argumentativo que trata de una manera personal alguna cuestión de actualidad. Este se puede publicar en cualquier sección y siempre ocupa un mismo lugar. Y al tener una periodicidad concreta, normalmente suele venir acompañada la publicación con la foto del autor. Y por último tenemos la caricatura. Estas son viñetas que la mayoría de las veces no necesitan estar acompañadas de texto para que se entienda explícitamente cuál es la intención del autor en un tema de actualidad. Estas son comúnmente utilizadas como método de protesta por este tipo de características. Mi nombre es Ángel Torres.
El ejercicio del periodismo económico probablemente es uno de los más complicados dentro de todos los campos del periodismo que pueden haber, principalmente porque el periodismo económico o la economía en general es un fenómeno que funciona prácticamente por sí mismo y que tiene muchas vertientes. Para poder comprenderlo es necesario estudiar muchísimo y este es uno de los motivos por el cual los periodistas que tratan este campo, que tratan esta fuente, se especializan prácticamente en ella solamente o en otros rubros circundantes, como lo puede ser lo social o lo político, por ejemplo, pero principalmente se mueven entre estas áreas para poder cubrir de mejor manera, principalmente porque es difícil, es complejo entender los conceptos que rodean a la economía y a las finanzas en general, conceptos como PIB, por ejemplo, conceptos como inflación, necesitan mucho estudio y necesitan mucho seguimiento de calidad. El ejercicio del periodismo económico se divide en 4 áreas, que es la macroeconómica, que prácticamente tiene la atención del público en general porque habla sobre cómo se desenvuelve la macroeconomía, cosa que incluye el Estado, las actividades del mismo Estado económicas y cómo se mueve la inflación y todos los aspectos que rodean a este fenómeno. La bursátil, que quizás tiene un poco menos de interés, pero que habla sobre las finanzas y las bolsas de valores. La empresarial, que habla sobre las empresas privadas y básicamente cubre todo lo que se relaciona con esto. Y muchas veces esta tiene relación con la macroeconomía, con los movimientos y las influencias que tengan las empresas privadas en la economía de un país. Y por último, las finanzas privadas, que afectan directamente a los ciudadanos de manera prácticamente individual, como lo pueden ser las pensiones, por ejemplo, o en el caso de que un país maneje una economía o un sistema de izquierda, pueden ser los sistemas de subsidios o subvenciones. Muchas gracias.